Bueno, ayer el gobierno anunció que va a cerrar la AFIP tal cual la conocemos. Puede hacerlo, puede hacerlo. La AFIP, ayer todos se sorprendían, pero la AFIP está creada por decreto. Por ende, decreto mata decreto y es muy probable que Milei por un decreto elimine un decreto que es del gobierno que él admira, el gobierno de Carlos Menem. Menem fue el que unificó lo que en su momento era la DGI, la Dirección de Aduanas, bajo un paraguas mucho más grande que era la AFIP. ¿Por qué? Porque el Estado necesitaba recaudar. Y para recaudar necesitas un organismo grande, ágil, eficiente y que haga el trabajo no solo de ir a buscar dinero donde es fácil, que es por ejemplo el IVA, ¿sí? El IVA se recauda solo, todas las compras que sean registradas, ¿no? Después hay toda una parte no registrada, sino sobre todo trabajar en sistemas impositivos que sean más redistributivos, más democráticos y más progresivos, como se llama en esos términos. Y efectivamente, la AFIP de Menem mejoró la recaudación argentina y se transformó en un lugar donde hay mucha tecnología invertida, donde el Estado puede tener mucho conocimiento de lo que sucede y sobre todo tiene equipos especializados en desarmar los ovillos que arman los estudios de abogados y de contadores de las grandes empresas para eludir impuestos. Ese es un dato muy importante para entender lo que Milei está haciendo. Las grandes empresas invierten mucho dinero en contadores, en estudios de contadores, en consultoras de contabilidad. ¿Por qué le llamo inversión y no gasto? Porque esas grandes empresas invierten mucho dinero en contadores para que esa inversión les dé una ganancia, que es ahorrar dinero. ¿Cómo ahorran dinero? Con la contabilidad creativa y armando a través de un montón de argucias pantallas para ocultar efectivamente cuánto ganan y cuántos impuestos tienen que pagar. ¿Por qué el Estado tiene que invertir a su vez en contadores? Para desarmar esos ovillos y esas pantallas y esas mamushkas que se arman las empresas para pagar menos impuestos. Si el Estado invierte en personal especializado, como su nombre lo indica, esa inversión le va a generar más réditos, porque le va a permitir recaudar más. ¿Qué te dicen ayer? Bueno, ahora con esta reducción de la AFIP, el Estado se va a ahorrar 6.400 millones de pesos, dice el gobierno. Es al revés. El Estado va a perder un montón de dinero. Va a perder un montón de dinero porque le va a bajar la calidad al organismo recaudador. ¿Qué va a pasar con toda la gente que se va a ir de la AFIP? Que ese es otro tema importante. Y vuelvo a contar la anécdota porque es real, yo conozco casos. Cuando los organismos de control del Estado, que está la AFIP, está el Banco Central, está la Comisión Nacional de Valores, que cada uno en su área tienen que ir a controlar, ¿sí? Como su nombre lo indica, organismos de control, a lugares donde hay mucho dinero. Y cuando llega el inspector, básicamente el controlador le pregunta, ¿cuánto cobras, pibe? ¿Cuánto cobras por ser un empleado público? Y el pibe, depende del organismo, en general cobra bastante menos que en el sector privado. En la Comisión Nacional de Valores mucho menos, en el Banco Central menos y en la AFIP menos. Entonces cuando llega le dice, no, pibe, vení, ¿cuánto cobras? ¿1 millón de pesos? ¿2 millones de pesos te pagan por ser inspector de la... Vení, vení, yo te pago 4, 5, 6, 10, no importa. Porque no solo me ahorro que me controles, sino que ahora contrato al que sabe lo que ahí van a controlar. Entonces puede saber cómo eludirlo. Así termina esto. Así termina esto. Ayer Adorni dijo un montón de cosas. Quiero que escuchen esta parte. Primero anunció esta disolución de la AFIP como tal y que ahora se va a llamar ARCA. Eso nos dio la posibilidad de hacer juegos de palabras, por eso el editorial se llama el ARCA de Milei. Porque lo que va a hacer este ARCA es ser básicamente funcional para los garcas. Garcas le llamamos a las personas más ricas del país. ¿Por qué? Por esto que dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó,
Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Como reza el principio que el presidente enunció el 10 de diciembre, en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin INADI y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien. Tiene tantas cosas al revés esto de Adorni. Primero, quiero recordar que la AFIP se utilizó para perseguir durante los gobiernos de derecha. ¿Sí? Había un personaje clave que se llamaba Jaime Mesikovsky, que lo pueden googlear, que era el encargado de hacer la persecución a las figuras políticas que molestaban. Por ejemplo, a Cristina. ¿Sí? Y no solo a ella, ¿eh? Ha perseguido a varios, incluido a mí. Ahora, ellos no hablan de esa persecución. Ellos llaman persecución a que haya un organismo que controle que paguen los impuestos como corresponde. Las grandes empresas. Y eso es lo que disuelven. Porque otra cosa de la que dice Adorni es que no va a haber ningún burócrata que se meta con la propiedad privada. Miren, yo no tengo muchas propiedades privadas, seguramente ustedes tampoco, pero tengo una propiedad privada que es mi salario. Es mío mi salario. Esa plata es mía, es mi propiedad privada, la gané yo. Igual que el tuyo. Y hay un grupo de funcionarios públicos hoy que todos los días decide para cuánto alcanza mi salario. Hoy, por ejemplo, como lo explicaba hace un rato Candevoto, mi salario alcanza para lo mismo que en 2005. Tenemos el peor salario en 20 años. ¿Y esa propiedad privada qué? Pero además, lo que terminan haciendo al achicar la AFIP es ponernos a la Argentina en el vagón de los países que no solo no van a controlar, sino que no se van a desarrollar. Quiero mostrarles simplemente para que después lo busquen un hilo de tweets de Danny Steingart, al cual les recomiendo que sigan, porque se puso a buscar justamente cómo se miden las capacidades estatales, tomando en cuenta la habilidad del Estado para recaudar impuestos. ¿Sí? Una de esas métricas es la que elabora el proyecto Varieties of Democracy de la Universidad de Gotemburgo, que varios autores llaman índice de capacidad fiscal. Top 10 de países. Bueno, Suecia, España, India, Portugal, Suiza, Israel, Lituania, Alemania, Noruega, Finlandia. ¿Qué hacen esos países? Y tienen organismos recaudatorios fuertes, lo cual les permite pensar en su desarrollo. ¿Qué hacen los peores? Palestina, Yemen, Afganistán, Pakistán, Guinea-Bissau, Túnez, Djibouti, Sudán, Líbano y Comoros. Y bueno, no los tienen. Argentina está a mitad de tabla, puesto 48. Con esto obviamente vamos a empeorar. ¿Y qué pasa cuando el Estado empeora su capacidad recaudatoria? Bueno, empieza a suceder lo que en un libro que les recomiendo mucho y les vuelvo a mostrar la tapa para que lo vean, se empieza a generar la riqueza escondida de las naciones. ¿Qué es la riqueza escondida de las naciones? En este libro de Gabriel Zuckman. La riqueza escondida es toda aquella riqueza, como su nombre lo indica, que no llega a las naciones. En el caso del libro habla de los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Los lugares de bajo control y de nula tributación. Una empresa se radica en una guarida fiscal donde no tiene nada más que una casilla postal, simplemente porque en ese lugar no hay control tributario y no hay recaudación. Entonces, no una empresa chiquita. Techin, la empresa más grande de la Argentina, por ejemplo, está radicada en Luxemburgo, controlada por una fundación desde las Antillas holandesas. ¿Tiene una fábrica en Luxemburgo? No. ¿Produce caños sin costura en las Antillas holandesas? Tampoco. ¿Pero qué hace con eso? Maneja lo que se llama los precios de transferencia. Dice que la plata la gana en Luxemburgo. Mentira, la plata la gana acá, con los salarios de mierda que empieza a pagar acá, con los beneficios que tiene acá, con las rutas que hay acá, con los puertos que hay acá, con toda la inversión que hizo el Estado en energía acá, la gana acá la plata. Pero paga los impuestos en Luxemburgo, donde no se pagan. ¿Qué pasa con eso? Desfinancian al Estado. Y ahí falta plata para salud,
falta plata para educación, falta plata para rutas, falta plata para medicamentos, falta plata para jubilaciones, falta plata para todo, falta plata para obra pública. Bueno, lo que están haciendo ahora es lo mismo, pero a nivel interno. Quieren transformar a la Argentina en un país de baja tributación. Para vos, no, vos vas a seguir pagando lo mismo. Si vos sos monotributista, vas a seguir pagando lo mismo, es más, vas a pagar más. Si vas a comprar el pan y vas a pagar el IVA igual. Los que van a seguir pagando menos son los ricos, son los garcas. Por esto es el editorial El Garca de Milei. Porque al único que beneficia esto, una vez más, es a los sectores a los que Milei ya les bajó los impuestos al bajar bienes personales. Ya les bajó los impuestos a darle beneficios impositivos para que entren al RIGI, que hoy también hay reglamentaciones en el RIGI. Todo el tiempo les da beneficios, como los que tiene Mercado Libre, como los que tienen otras industrias. Y en el medio encima, le quita poder al Estado para ir a revisar si están informando o no están informando bien cuánto ganan. Y repito, eso nos pone en riesgo a todos. Porque cuando desaparece el Estado y desaparece la capacidad recaudatoria del Estado, desaparece la capacidad de acción del Estado. Así que la decisión de ayer de Milei, vestida de eficiencia, de que era un organismo muy grande, te van a decir que los funcionarios cobraban mucho, de que estaban de más, etc., lo que está haciendo es que desaparezca la posibilidad de acción del Estado. El Estado no recauda, no puede hacer nada. Y a eso están apuntando y por eso es grave. Y por eso es grave. El Garca de Milei. Explicar los hechos y su